La situación política en África, Dylan, comentábamos que no parece ser tan atractiva para la prensa internacional y para los titulares, como lo vimos con el caso, con el conflicto entre Rusia y Ucrania, y como lo estamos viendo con la guerra entre Israel y Hamás. Y lo cierto es que África pasa por una situación política muy delicada, también una situación humanitaria muy compleja, y lo estamos viendo con la situación en Sudán, una situación complejísima. 6 millones de personas están en un riesgo humanitario muy grave, y esto es parte de la inestabilidad que atraviesa el continente. Hablar un poco de Sudán y por qué no se le da tanta visibilidad a este conflicto. Sí, el caso de Sudán es particularmente dramático, porque primero tenemos un estado que originalmente cubría lo que era Sudán y el actual Sudán del Sur, que había sido dominado por más de 30 años por Omar al-Bashir, que fue acusado y juzgado en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, por los diversos conflictos armados, tanto fracticidas a nivel interno del país como también con la presencia de ataques de células terroristas. Posteriormente tenemos la independencia de Sudán del Sur en el año 2011, liderado por unas minorías cristianas que buscaban su autodeterminación y que estuvieron en guerra civil en varias oportunidades con Sudán del Norte, pero a pesar de ello vemos una situación que se ha complejizado enormemente. Cuando se logra destituir a Omar al-Bashir, se plantea una unión cívico-militar que permitiese la convocatoria hace un año de elecciones democráticas, pero esto no fue así. Inmediatamente el primer ministro fue destituido por no solamente fuerzas del ejército sudanés, sino también por las fuerzas paramilitares, que son las fuerzas de reacción rápida, que en este momento, paradójicamente, ambas están enfrentadas en el campo de batalla. Lo vimos a mediados de este año, en abril. Enfrentamientos crueles en Jartum, en la capital del país, que al final lo que están enfrentando son dos grandes facciones militares. Por un lado el líder del ejército sudanés y por otro el líder de las fuerzas de reacción rápida, que están luchando por abstenerse con el poder y dinamitando todas las esperanzas de un pueblo sudanés que se manifestó multitudinariamente en el año 2019 a favor de la democracia y de la convocatoria de elecciones libres. Y por el caso del Sudán del Sur, es el país más pobre del mundo, lamentablemente también lidera los índices de estados frágiles, que antiguamente se le llamaban estados fallidos, pero que hoy lo abordamos desde esta perspectiva con indicadores aún más dramáticos que el caso de Eritrea o el caso de Somalia. Y afrontando esta situación interna tan dramática, hoy tienen que recibir a casi 500.000 de refugiados que vienen del Sudán del Norte huyendo de una guerra civil que se ha recrudecido, y tomando también en consideración hasta como gran parte de estos problemas la acción regional. Por un lado, Emiratos Árabes Unidos apoyando a la Fuerza de Reacción Rápida, pero por el otro también el ejército sudanés con un gran apoyo de Egipto, y una confrontación que también tiene repercusiones en un marco más amplio. Ahora bien, Dylan, aquí también, por supuesto, entra en el análisis un aspecto muy importante, que es la acción de la comunidad internacional y de algunos países o potencias que tienen intereses en la región. ¿Hasta qué punto esto puede, de alguna manera, hacer que la situación se vuelva peor, y qué puede hacer la comunidad internacional para intentar de alguna manera paliar la situación tan grave que vive y que atraviesan todo el continente, pero particularmente estos países? Absolutamente. África, como lo hemos dicho, pues son 54 países, además, Natalia, que tienen unos grandes incentivos económicos muy interesantes, no solamente por el oro, por los diamantes, por el coltán, por el uranio, que es fundamental para la producción de energía atómica, sino también por el petróleo y el gas. 5 países, Argelia, por ejemplo, son partes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, y esto genera unos incentivos muy importantes para las superpotencias. Y hemos visto una agenda reforzada, si se quiere, en lo diplomático y en lo político de todas las potencias. Por un lado, el caso de Rusia apoya militarmente enviando armas a más de 40 países en África. Gran parte de estas armas son gratuitas, a cambio de una cierta fidelidad de estos regímenes autocráticos para Moscú. Y por el otro lado, el caso de la Unión Europea y de Estados Unidos han emprendido una diplomacia por los canales más regulares, pero veíamos hace apenas unos meses como en Washington el presidente Joe Biden abría las puertas a una cumbre de más de 40 líderes de jefes de Estado y Gobierno de África. Los europeos han hecho lo propio, porque además, siendo el tercer continente más grande del mundo, con esta cantidad de reservas, es fundamental para el futuro, no solamente de los combustibles y los mecanismos de energía y de economía que tenemos vigentes, sino también para el desarrollo sostenible. Gran parte de los metales críticos para la transición energética están depositados en las tierras de África. Y allí yo creo que es la posibilidad que tiene la sociedad civil africana, dentro de su heterogeneidad, de reforzar un llamado a su autodeterminación, al respeto, a la reparación histórica, pero también al derecho de vivir en un país democrático y con capacidad de mejorar su vida. Si hacemos un ejercicio de proyección, este ciclo de golpes de Estado se va a convertir en un círculo vicioso en África, se sumarán más países, o como vimos que hay países donde los golpes de Estado se han repetido no solamente una, sino 2 veces. Sí,
Lamentablemente parece que es el pronóstico más viable, Nastasia, porque vemos una situación de inestabilidad que se ha recrudecido y una suerte de efecto contagio que ha sucedido y se ha intensificado en las últimas semanas. Lo veíamos que el caso de Níger fue apenas unas semanas antes del caso de Gabón, porque también se han sucedido procesos políticos reiterativos donde han habido grandes fraudes electorales. En el caso de Gabón se proclamaba la coalición dominante de hace 60 años con un 70% del apoyo de la población, y esto fue duramente criticado por la población que recurre a los militares, a los estamentos militares para reforzar o de una forma u otra destituir este sistema, pero que al momento de instaurarse en el poder, lamentablemente la mayor parte de los casos no apuntan hacia la construcción de un Estado institucionalmente democrático con garantías para sus ciudadanos. Y ha sido un proceso además que desde el punto de vista militar, facciones incluso de menor rango han logrado destituir a generales que habían tomado el poder, o hay facciones implementadas dentro de algunos países, como es el caso de Sudán que comentábamos. Así que lamentablemente es un tema de gran preocupación, porque además genera una crisis migratoria altamente densa para el resto del mundo, afectando principalmente a áreas del mundo como el caso de la Unión Europea. Y es una región que lamentablemente pues no está tan documentada todo lo que allí pasa y no es parte de lo que se suele ver en la agenda internacional. Yo tengo que despedir el programa, Dylan, pero te tengo que agradecer por ayudarnos a entender un continente tan complejo como África y la situación política tan difícil que atraviesa. Gracias, Tina, Sasha, y bueno, para despedir con un cierto aire de esperanza, pues creo que organizaciones como la Unión Africana, que han reforzado su papel y su capacidad de coordinación política y económica con otros agentes, pueden dar una esperanza, una luz de esperanza para un continente que ha sufrido mucho y que merece justicia y reparación social. Esperemos que sí, que pueda tener oportunidades, un continente además que tiene muchísimo para ofrecer, y en esta edición de Ampliamente analizábamos todo el proceso de colonización, el proceso histórico que de alguna manera u otra ha llevado a la situación política que atraviesa ahora mismo África, con esta inestabilidad política y la fragilidad de sus instituciones democráticas. Tras este análisis con Dylan Pereira, nos toca despedir esta edición de Ampliamente, pero los esperamos nuevamente para seguir analizando los temas que destacan en la agenda internacional. Feliz tarde a todos.